También es cierto una cosa, que en la sociedad estos avances para la mujer se quedaron más bien cortitos. Es decir, era bastante más progresista a nivel de mujer los políticos, o parte de la clase política de entonces, que digamos el pueblo llano. El pueblo llano, aunque ya había habido movimientos feministas, el Liceo de Madrid, por ejemplo, fue, digamos, la primera organización feminista organizada en España, y otros, Mujeres Libres, en fin, otra serie de organizaciones, pero todavía dentro de las casas la mujer siempre subordinada al hombre, y seguíamos con el rol de que lo que estaba es para enseñar a los hijos, educar a los hijos, atender bien al marido, etcétera, ¿no? Es decir, que en este caso las leyes, la legislación fue por delante, era más avanzada que la sociedad en sí, ¿no? Que mirad, qué raro. Y el artículo 34 de la Constitución de alguna manera se lo concede, ¿no? Pero el artículo 34 dice: tendrán derecho a voto todos los españoles mayores de 23 años, así varones como hembras. Esto es, digamos, el artículo neurálgico para que luego se le concediera el voto a la mujer. Había un miedo, sobre todo en las izquierdas, a que votara a la mujer. Yo voy a explicar por qué. Porque España todavía era eminentemente rural. Y porque creían algunos de las izquierdas que la mujer, sobre todo en el mundo rural, no que fuera a votar lo que iba a votar el marido, sino que iba a votar lo que le dijera el cura. Algo de razón tenía. Bueno, esto a mí se me ocurrió decírselo cuando yo estudiaba, porque era profesor y casi normal. Y lo digo, para además se lo argumenté con un argumento que me dio mi madre. Mi madre era militante de la CNT, de un pueblo de Jaén, donde soy yo, y me decía: no, es que allí en el pueblo iban todas las sacristías y lo que dijera el cura hacía, ¿no? Y estoy hablando de mi pueblo, no era un pueblo rural. Yo soy de la Carolina, que era un pueblo minero, entonces tenía más de 20.000 habitantes. Pues a pesar de eso decir, pero a ver, monje, no es cierto. Esto fue por el motivo por el que mucha gente de izquierda se mantuvo un tanto reacia a darle el voto. Y lo más significativo, sabéis que en estas primeras cortes había 3 mujeres. Estaba Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, Victoria Kent, que era del Partido Republicano Radical Socialista, y Margarita Neckel, que era del PSOE. Bueno, de las 3, y es curioso, las 2 más de izquierdas, puedo decir que eran Neckel y Victoria Kent. Pero también hay otra cosa. De las 3, la única que era de familia humilde era Clara Campoamor. Ella llegó a ser también licenciada en Derecho con muchísimo esfuerzo. Tanto Margarita Neckel como Victoria Kent eran de familias acomodadas, es decir, burguesas, ¿no? Y eso sí es, yo siempre lo he notado esto, de detalle como muy importante en la posición que tomaron, tan distinta, 2 por un lado y Clara Campoamor por la otra. Por ejemplo, Victoria Kent, para no votar a favor, de hecho votó en contra. De voto a la mujer decía: si las mujeres españolas fueran todas obreras, si hubieran atravesado un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría frente a toda la Cámara a pedir el voto femenino. Como veis, es un poco lo que os he dicho antes. Es decir, en este caso además elitista. Es decir, bueno, si has estudiado y eres universitaria, puedes votar. Pues supone que como ya tienes estudios, ya tienes una determinada capacidad de análisis y lo puedes hacer, ¿no? Y bueno, claro, si eres una obrera que estás explotada, que evidentemente te vas a votar a la izquierda, no vas a votar a quien te explota, ¿no? Margarita Neckel dice: no vale tomar ilusiones por realidades. Las mujeres españolas espiritualmente emancipadas son y todavía infinitamente menos que las que van a pedir la orden al confesor. Volvemos a la misma. Insisto, no les faltaba razón, pero también es cierto que no se podía extrapolar como hacían ellas. Y de alguna manera yo también aquí veo una falta de perspectiva de estas dos, de cómo estaba la concienciación política que había entonces. La concienciación política del pueblo llano era infinitamente mayor que la que tenemos hoy en día, pero infinitamente mayor, muchísimo mayor. La gente analfabeta que se juntaba, los que no sabían leer, en los ateneos libertarios, en las casas del pueblo, y el que sabía leer cogía el periódico y lo leía a los demás y luego discutían y debatían
Es decir, había un interés y insisto, una conciencia política que hoy desgraciadamente está bastante más menguada, ¿no? En similares términos, por ejemplo, se pronunció Álvarez de Bulla, que era del Partido Republicano Radical, y decía: la mujer española merece todos los respetos, como ama de casa, como educadora de sus hijos, pero la mujer española con política es retrógrada, todavía no se ha separado de la sacristía y del confesionario, vuelta a burro al trigo. En este caso, además, me molesta mucho cuando es un párrafo mucho más largo, cuando le lees la intervención. Todas estas cosas que os digo, si os metéis en los diarios de las Cortes, las podéis leer, están enteritas. A que le interese mucho los debates parlamentarios, ¿no? Hay algunos, porque entonces no había los oradores. Entonces, tanto de un lado como de otro, había verdaderos oradores y verdaderos políticos. Es decir, cualquier, posiblemente el diputado más menos cualificado de entonces le daba 40 vueltas, sobre todo a nivel de oratoria, a lo de ahora, ¿no? Y hay algunos muy interesantes, ¿verdad? Que de todas maneras, que te lo pasas muy bien. El índice de analfabetismo existía en el año 31. Entonces, mira, en el mundo rural el 80%. Y a nivel general el 60%. Es la pregunta que vamos a hacer. Sí, que ¿qué tanto por ciento de analfabetismo había? En el mundo rural en torno al 80%. ¿Y en el urbano? Y en el urbano cerca del 60%. Era una barbaridad. Y las mujeres más. Pero las mujeres más aún. Las mujeres en el mundo rural prácticamente eran todas analfabetas. Bueno, mi madre aprendió a leer repartiendo los periódicos con 6 años. Repartía La Tierra y Libertad, que era la CNT, y ahí aprendió a leer. Pues claro, si a muchos niños no se les lleva a trabajar, a los 7 años estaban trabajando en el campo, mucho menos a una niña. Otra ya era, de los que se negaron a esto, eran ya claramente machistas. O sea, un tal Roberto Novoa, de la Federación Gallega Republicana, dice: el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer es su histerismo. He sido comedido porque es que hay algunos comentarios de los que decidieron no darle el voto que dan verdaderas ganas de vomitar. O sea, poner a la mujer a nivel de un ser inferior, vamos a ver, como si fueran monos. Algunos son de verdad patéticos. ¿Qué hacían todo esto? En el fondo ya hacía el temor de los hombres a perder su hegemonía. Como ya digo, aunque era muy incipiente, el movimiento feminista estaba ya empezando a dar sus primeros pasos, y el hombre, los hombres somos así, pues lo que no queríamos era perder el protagonismo, sobre todo el mando, las riendas. Decían que a ver, que las mujeres, que a ver si se animan y luego se nos echan encima y nos quitan el chollo. Realmente era eso, ¿no? Más allá de las excusas que se pusieran o de la ideología que tuviera cada uno. Clara Campoamor rebatió absolutamente todas. Clara Campoamor sería para hacer una clase solo de ella, ¿no? Es un personaje para mí inigualable a nivel de la historia del feminismo en España. En esto de la igualdad dice: España sería una república aristocrática de privilegio masculino, y hace referencia al artículo que he dicho antes, donde dice que pueden votar tanto varones como hembras. La Victoria Aquel la contestó además de forma un tanto airada, dice: las mujeres, de ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres tienen señales de vida se les concederá como premio el derecho a votar? No han dado ya suficientes señales de vida. Y sobre la religiosidad, aquí tuvo un punto humorístico, dice: en las procesiones hay más hombres que mujeres. Bueno, también es verdad, porque todas las autoridades eran hombres, sabéis que entonces, y todavía ahora las procesiones han controlado la parafernalia de jefes militares, alcaldes, vicepresidentes, etcétera, etcétera, ¿no? La votación. Hay una cosa que suelo escuchar de los tertulianos, estos señores con una capacidad intelectual infinita, que mienten sistemáticamente. Aparte de que mienten sistemáticamente, algunos lo hacen voluntariamente porque tienen un mínimo de conciencia intelectual, y otros directamente por analfabetismo, ¿no? Pero hay un hombre que lo ha repetido más, se lo he escuchado varias veces, y sobre todo lo que me molesta es que en las tertulias que lo ha dicho esto nadie le haya respondido. Es el señor Maruenda, ¿suena? Bueno, a este caballero, que se supone que es historiador, bueno, eso lo digo luego fuera
de la regla. No te cortes, no te cortes. No es que me están grabando y no tengo manera de tener un problema. Dice que la mujer tuvo el voto gracias a las derechas. Claro, esto primero que nos toma a los que somos historiadores, con título y eso, por idiotas. Y a mí es algo que insulten mi inteligencia me molesta mucho. Pero luego ya lo que más rabia me da es que nadie le diga, oye, mira, estás mintiendo como un bellaco. Por eso voy a decir cómo fue. Mirad, la votación de las mujeres, por haceros un poco por... Ojo, hubo que dentro de cada lado había unos que votaban por otros en contra, porque entonces no había la disciplina de partido que hay ahora. La disciplina de partido se la saltaban cuando quería, a la torera, ¿no? Por ejemplo, en los radicales hazañistas y la mayoría de los radicales socialistas votaron en contra. En el centro de derecha y en las derechas hubo división. Unos votaron en contra y los que votaron a favor lo hicieron porque en el fondo suscribían los argumentos que os he dicho antes. Si la mujer vota, va a votar a las derechas porque el cura le va a decir votar a la derecha y eso nos beneficia. Pero bueno, el 60% de los votos por los que consiguió la mujer fueron del Partido Socialista. ¿Del partido? El Partido Socialista. La mujer tuvo el derecho al voto, sobre todo, para la gente de otros partidos también, pero sobre todo gracias a los diputados del Partido Socialista Obrero. Aunque hubo algunos que estaban muy en contra, por ejemplo, Indalecio Prieto. De hecho, el día de la votación se marchó. Se marchó porque él quería votar en contra, con lo cual, claro, contravendría las indicaciones del partido. Entonces, bueno, pues para no romper la disciplina de voto me voy. Pero estaba convencido de no darles el voto. El día 1 de octubre del 31 se votó, se ganó por 161 votos a favor y 121 en contra. Ausentes había 188 diputados, que eran todos, casi todos de la derecha. Os digo, malamente, si no están ahí, van a votar y darles el voto. Porque estos habían marchado cuando se aprobaron las medidas, digamos, de laicidad en la Constitución. Entre los que se fueron, hemos dicho, Azaña tampoco, Azaña también se fue, porque Azaña tampoco era amigo de concederles el voto. De hecho, del gobierno de entonces había solamente votaron a favor Alcalá Zamora, Fernández de los Ríos, que era del Partido Socialista, Miguel Maura, Casares Quiroga y Largo Caballero. Todos los demás no votaron en contra, pero se marcharon. Se presentaron unas disposiciones adicionales que se aprobaron en presentarlas, que sobre todo lo que pedía era que se postergara el voto de la mujer a las municipales, no a las primeras generales que ya se iban a convocar y que eran inminentes. Entonces no, la vamos a posponer a las municipales. Esta disposición adicional afortunadamente no salió. Hubo 131 votos en contra de esta disposición y 127 a favor. Aquí, como veréis, el margen fue muy pequeño. Hubo dos consecuencias de esto importantes. Primero, evidente, la más clara, que la mujer por primera vez pudo ejercer su derecho a votar en unas elecciones en este país. Y la segunda, y esta fue muy triste, esta defensa que hizo Clara Campoamor del voto de la mujer fue su defenestración. Jamás volvió a salir diputada para el Congreso. De hecho, el propio partido suyo la denigraron, la expulsaron. Ella, os lo he mandado la referencia bibliográfica, la Nilucha, Carga Malón explica muy bien todo el proceso y sobre todo las consecuencias que tuvo a nivel personal para ella, ¿no? Entonces es importante, y como he dicho antes, es una figura que yo creo que habría que dignificarla y honrarla, tanto mujeres como hombres, ¿no? Por la lucha, lo que le costó además de esa lucha, contra viento y marea, contra su partido, contra muchas fuerzas de izquierda, contra la sociedad, la gran parte de la sociedad, el conseguir el voto de la mujer.